Saludos amigos y fieles seguidores inteligentes de este canal de Mambo Transform. Como siempre les digo, bienvenidos todos, bienvenidos todos. Pues parece que al final al títere de Díaz-Canel lo autorizaron a que podía hablar y decir que sí, que efectivamente que Cuba, el gobierno cubano, está en negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos, lo cual ya sabíamos de hace tiempo, porque aquí en la prensa libre se estaba diciendo que estuvieron hablando en México con Alejandro Castro Espín, que últimamente era el Cangrejo, todas esas cosas, porque recuerden que el gobierno cubano no quería, no aceptaba, mentía cuando decía de que en Venezuela no había presencia militar de ningún tipo, y ya todos sabemos lo que pasó en Venezuela, la cantidad de cubanos que este ejército masacró para sacar, lo masacraron porque los cogieron ahí como palomas, 30 y pico de muertos que se sepa, y al final el gobierno tuvo que aceptarlo, reclamó, pero ustedes eran los que decían que en Venezuela no había presencia militar. Se caían para atrás negándolo. Y también ahora se caían para atrás para aceptar de que había conversaciones secretas por abajo de la mesa con este gobierno norteamericano. Que aquí se sabía, porque aquí se sabe todo. Aquí si al presidente le da catarro, lo dicen. Aquí no se oculta. Aquí hay una prensa libre que todo lo dice. Hoy él dio una conferencia de prensa donde, por supuesto, con toda la prensa nacional, no había un solo periodista extranjero, eran preguntas preparadas, era el mismo cuento de siempre, donde él acepta que hay conversaciones con el gobierno norteamericano. Yo los voy a dejar con eso ahora para después continuar en nuestro comentario. Dimensión histórica de lo que desde las 6 de la mañana, hora cubana, se anunciaba primero en una transmisión que hacía la Televisión Caribe, que es la televisión estatal allí del régimen cubano, y que luego se confirmaba en una cadena nacional que pudiste ver aquí también por la pantalla de DNews. Díaz-Canel Bermúdez, el dictador que tomó la posta de Raúl Castro del 2018, pero que sigue siendo alguien que responde en definitiva a el hermano de Fidel Castro, que en las sombras continúa manejando todo, incluso a los 94 años, anunciaba que Cuba entra en negociaciones con los Estados Unidos. ¿Cómo? De esta forma. Que en correspondencia con la política consistente que siempre ha presentado la Revolución Cubana, bajo la dirección del general de ejército como líder histórico de nuestra revolución y la mía, y colegiado con las principales instancias del partido, el gobierno y el Estado cubano, funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen entre nuestras dos naciones. Estos intercambios han sido favorecidos por actores internacionales. Y aquí me quiero detener, siempre que hemos estado en situaciones tensas en las relaciones con los Estados Unidos, aparecen esfuerzos por buscar canales de diálogo, por buscar conversaciones. ¿Está siendo demasiado benévolo Washington con el régimen cubano? Es una pregunta que nos podemos hacer. Desde mi punto de vista, Estados Unidos vuelve a repetir un patrón que lleva más de 6 décadas. Desde la crisis de los misiles, Washington ha mantenido diferentes momentos de negociaciones con el gobierno cubano. Han cambiado los presidentes aquí en los Estados Unidos, han cambiado las circunstancias internacionales, pero el patrón se repite. El diálogo, la presión, la negociación y el sistema en la isla sigue intacto. Por eso surge una pregunta legítima. ¿Está siendo demasiado benévolo Estados Unidos al abrir una vez más
un canal de negociación con la dictadura cubana? Bueno, esa es una pregunta que uno se hace, una pregunta muy lógica. Vamos a ver cuando hable la parte de los Estados Unidos, que aquí se sabe todo, aquí se dice, ellos quieren hablar con el gobierno norteamericano, están hablando con Marco Rubio. Se sabe que es con Marco Rubio porque Donald Trump lo ha dicho. Y Marco Rubio representa a la parte cubana, al exilio cubano. Marco Rubio, hay quien dice, no, pero tiene que hablar con el exilio. Bueno, yo quiero creer, y lo creo así firmemente, de que Marco Rubio representa al exilio cubano, aparte de que representa al gobierno norteamericano. Estamos a mediados de marzo y en noviembre habrán elecciones de medio término en los Estados Unidos. En ese contexto, cualquier gesto hacia La Habana puede tener consecuencias políticas muy graves para el gobierno actual de los Estados Unidos. El voto cubano-americano y en general el voto latino suele ser muy sensible a todo lo relacionado con Cuba, Venezuela o Nicaragua. Por eso algunos observadores consideran que cualquier negociación con el régimen cubano podría generar críticas políticas internas, especialmente en un año electoral como en el que estamos. La atención del mundo está en otro lugar. Además, la agenda internacional está dominada por otras crisis. El conflicto en el Medio Oriente y las tensiones con Irán están ocupando gran parte de los titulares y de la atención estratégica. Eso significa que el tema de Cuba no está en el centro de la agenda global, aunque sí sigue siendo importante para la política regional del Caribe y América Latina. Sigue siendo muy importante eso. Siempre recuerdo algo que nos enseñaban en la escuela. Cuando había que resolver un problema difícil, en un examen de matemática, recuerdo que los profesores me decían, comienza por lo que parece más sencillo. Si uno mira el mapa de conflictos internacionales, hay crisis extremadamente complejas. El Medio Oriente, la guerra en Ucrania, las tensiones entre grandes potencias. En comparación con esos escenarios, algunos podrían pensar que Cuba sería un problema más manejable al estar a solo 90 millas de los Estados Unidos y depender en gran medida de factores económicos y políticos internos. Desde esa perspectiva, uno podría preguntarse, ¿no habría sido más lógico intentar resolver primero el problema cubano antes de concentrarse en conflictos mucho más complicados, manteniendo la línea aquella de resolver los problemas fáciles, las preguntas más fáciles? Primero, bueno, pues al final la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba demuestra algo. Han pasado más de 6 décadas. Ya vamos por 67 años. Muchas administraciones en Washington y varias generaciones en la isla de cubanos. Y sin embargo, el conflicto sigue sin resolverse. La gran pregunta ahora es si estas nuevas conversaciones, que se dice que van a haber conversaciones, traerán algunos cambios reales, o si simplemente estamos viendo otro capítulo más de una historia que se repite desde 1962. Hoy apareció por primera vez en cámara algo muy curioso, debajo del escenario, escuchando al títere de Díaz-Canel, al nuevo representante de los Castro, el llamado Cangrejo. Saben que es el nieto de Raúl Castro. Quizás con la intención
de que empecemos disimuladamente a adaptarnos a una nueva imagen, que es la del cangrejo. El pueblo cubano de a pie quiere al títere de Díaz-Canel y su entorno, junto con el titiritero de Raúl y su entorno. Ahora vamos a escuchar la parte oficial del gobierno de los Estados Unidos. No queremos una transición amistosa, como dijo el presidente Trump. No, nosotros no queremos. Hay mucha sangre. Tiene que haber justicia. No queremos una transición amistosa. No queremos un cambio de fraude que siga haciendo más de lo mismo. Queremos justicia. Ese gobierno de Cuba se ha pasado la vida vendiendo información de inteligencia a los principales enemigos de este país. Los líderes de este gobierno norteamericano tienen la oportunidad de quedar como grandes en la historia o de quedar todo lo contrario. Ahora ellos deciden, los líderes de este país, dónde quieren quedar para la historia y decidirán qué hacer. Hay mucha preocupación y este comentario lo quise hacer porque es que hay tanta preocupación dentro de Cuba de que el gobierno norteamericano actual sea demasiado benévolo. Y esa transición amistosa les preocupa. Porque sabemos lo astuto que es la inteligencia cubana y están tratando de ganar tiempo. Se sabe que en democracia, fíjense cuántos presidentes han pasado por los Estados Unidos y ellos se mantienen. Ahora es Díaz-Canel, que como él mismo dice, yo soy continuidad. Yo represento la continuidad. Ya no está Fidel Castro, pero él representa la continuidad. Ellos saben que en 4 años, bueno, ya no quedan 4 años, ya quedan 2 años y pico, poco más de 2 años, se tendrá que ir Donald Trump, que es el tipo duro, el único presidente norteamericano que le ha puesto de verdad el agua al cuello. Entonces, yo de verdad espero y aspiro a que Marco Rubio sea un digno representante del exilio cubano y de esa sangre que tantos cubanos han derramado. Recientemente 10 expedicionarios que fueron con esas ansias de libertad y muchos perdieron la vida, y hay tanta historia que me dolería que le abrieran una válvula de escape. Sabemos que Raúl Castro no va a ir a la prisión porque ya es un anciano de más de 90 años, pero es importante que lo juzguen para que no dejen un mal precedente en América. Y este mandato de este presidente, él quiere dejar un legado muy grande para la historia, que sea la de eliminar todos los vestigios de comunismo en Latinoamérica, en el hemisferio occidental. Pero los trabajos hay que hacerlos completos. Hay mucha gente que todavía no están contentos con lo que está pasando en Venezuela. Así que yo no me voy a meter en otro terreno. Solamente quise dejarle esto a ustedes para que no pierdan la fe. Esos que están dentro de Cuba muy preocupados por lo que pueda estar pasando. Algunos me dicen, oye Alberto, yo no veo las cosas claras. Bueno, vamos a seguir teniendo fe, señores. Vamos a seguir teniendo fe. Suscríbanse a este canal. Ayúdenme a crecer el canal, compartan y sobre todo suscríbanse y den like. Ustedes saben que yo no me dedico a esto por completo, pero me gusta que ustedes estén informados. Y esta es la batalla que yo puedo dar desde aquí. Así que los espero en un próximo comentario y les deseo a todos ustedes, como siempre les digo, éxitos en su vida privada, en su vida profesional y en su ámbito familiar. Los espero en un próximo comentario.